Aunque el clima en Islandia suele ser frío, húmedo y ventoso, una fuente inagotable de calor burbujea bajo la superficie. De hecho, casi todos sus edificios son calentados usando energía geotérmica, en un proceso prácticamente sin emisiones de carbono. ¿Pero cómo funciona exactamente esta energía renovable? Entre el centro de la Tierra y su corteza hay una capa mixta de roca sólida y parcialmente fundida llamada manto. Aquí, las temperaturas oscilan entre los 1000 y los 3500 grados Celsius. Parte del calor se debe a la descomposición radiactiva de metales, pero gran parte proviene del centro de la Tierra, que ha estado irradiando energía desde que se formó el planeta hace 4.000 millones de años. Aunque el manto se mueve lentamente, circulando apenas 40 kilómetros bajo la corteza terrestre, hay lugares donde se acerca más a la superficie. Aquí, el magma forma cámaras y venas en el suelo, calentando ríos y cenotes subterráneos que alcanzan temperaturas de 300 grados. Controlar el agua caliente es clave para aprovechar la energía geotérmica, y hay dos modelos principales para poder hacerlo. El primero es construir una planta de energía geotérmica que usa estos profundos pozos calientes para generar electricidad. Primero, los ingenieros perforan un pozo de varios kilómetros en roca permeable como arenisca o basalto. Conforme el agua subterránea caliente y altamente presurizada fluye hacia el pozo, el rápido cambio de presión y temperatura genera grandes cantidades de vapor. Este vapor hace girar las aspas de una turbina para generar electricidad. Por último, el agua sobrante ya fría y el vapor condensado se inyectan de vuelta al suelo para crear un bucle abierto que provee electricidad sin desperdiciar agua. Sin embargo, no hay que perforar tan hondo para aprovechar el calor del planeta. Gracias a la radiación solar, la Tierra a 1.5 metros de profundidad puede llegar a temperaturas de más de 20 grados centígrados. El calor geotérmico bombea el agua o anticongelante en la tubería a través de esta capa terrestre para sifonear su energía. La infraestructura local bombea estos líquidos dispersando su calor antes de regresar al suelo para absorber más energía. Aunque se necesita electricidad externa para operar las bombas, la energía generada es mucho mayor a la que se utiliza, lo cual indica que este proceso también es un bucle sustentable. De hecho, las bombas de calor geotérmico son más baratas de operar y su energía es al menos el doble de eficiente que los combustibles fósiles. Ya sea que la energía geotérmica esté irradiando debajo nuestro o calentando agua a kilómetros de profundidad, el planeta emite calor constantemente. Durante un año, en promedio, la Tierra genera casi 3 veces más energía de la que consumimos. Entonces, ¿por qué la energía geotérmica solo representa el 0.2% de la energía total que producimos? La respuesta tiene que ver con el calor, la ubicación y el costo. Ya que las bombas de calor geotérmicas dependen del calor constante a bajas profundidades, pueden instalarse casi en cualquier parte. Pero las plantas geotérmicas requieren aprovechar las altas temperaturas de los campos geotérmicos, zonas más calientes que los 180 grados centígrados y que suelen estar muchos kilómetros bajo tierra. Estas zonas de altas temperaturas son difíciles de encontrar y las perforaciones profundas para tan solo uno de los varios pozos necesarios puede costar hasta $20 millones. Hay zonas con campos geotérmicos menos profundos. Islandia y Japón están cerca de volcanes activos y límites de placas tectónicas, donde el magma se eleva a través de la corteza, pero esto también hace que estas regiones sean propensas a terremotos, los cuales pueden ser detonados al perforar excesivamente. Además, a pesar de que la energía geotérmica es limpia y renovable, no es del todo inofensiva. Las perforaciones pueden liberar vapores contaminantes como metano y ácido sulfídrico. Y las herramientas perforadoras que usan agua a presión pueden contaminar las aguas subterráneas. Por fortuna, están surgiendo nuevas tecnologías para lidiar con estos desafíos. Los sistemas de control de emisiones pueden recolectar contaminantes y el monitoreo electromagnético ayudar a detectar riesgos sísmicos. También estamos descubriendo nuevas fuentes de energía geotérmica, como cámaras de magma en volcanes en medio del océano. Así que si aprovechamos de forma segura y responsable el calor del planeta, quizá podamos también sostener a la humanidad.
¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.